El mundo quiere que le tema a la gente. Y hoy vamos a hablar sobre el capítulo 5 del libro, cuando la gente es más grande y Dios es pequeño. Y vamos también a hablar temas de suposiciones acerca de Dios, suposiciones acerca de nosotros mismos, la guardiana de las suposiciones culturales, la influencia de la psicología cristiana, el contragolpe emergente, y también vamos a tener al final unas preguntas que nos harán pensar. No necesitamos ser persuadidos o manipulados para poner nuestra esperanza más en la gente que en Dios. Como los berrinches de los niños, este no es un comportamiento que necesite ser observado o aprendido. El temor al hombre es algo que hacemos con naturalidad. Desde la caída es un instinto humano, pero tristemente nuestros corazones tienen un cómplice en el delito. El mundo y sus suposiciones no bíblicas agravan nuestra tendencia a temer o reverenciar a los demás. Esto no debe ser sorpresa. La Biblia nos advierte que existe en el mundo una pauta callada y antibíblica que nos ruega que no nos conformemos a ella. El Señor constantemente advirtió a Israel del Antiguo Testamento de que el mundo a su alrededor, con sus prácticas de idolatría, era una amenaza peligrosa. La iglesia primitiva también fue influenciada por el mundo. La cultura judía se mantenía jalando el mensaje del Evangelio hacia las obras metóricas y el legalismo. Lo podemos ver en Corintios. Ciertamente nuestra era no es diferente de otros tiempos de la historia del pueblo de Dios. También el mundo tienta nuestros corazones para vivir buscando la aprobación de los demás. ¿Cómo estimula el mundo nuestra carne corporativa el temor al hombre? Consideremos algunos ejemplos. Una observación común acerca de nuestro mundo es que vivimos en una cultura de víctimas. Siempre es la culpa de otra persona. Tú eres responsable de tus acciones. Aún culpamos a otras personas como los responsables de esa cultura de víctimas. Los abogados son los culpables. Nos victimizaron para llegar a ser la cultura de las víctimas. Notemos las implicaciones de tal intercambio de culpabilidad. Estamos diciendo que las demás personas controlan nuestro comportamiento. ¿No es eso el temor al hombre? Si somos víctimas crónicas, estamos cambiando el locus de control de nosotros hacia los demás. Estamos diciendo que los demás nos fuerzan a hacer las cosas. Por supuesto, existe la verdadera victimización en este mundo, pero casi todos reconocen que hemos forjado una raza de víctimas completamente nueva y sospechosa. El énfasis de la autoestima también contribuye al temor al hombre. Por ejemplo, aunque la mayoría de los libros de autoestima indican que es algo que puedes desarrollar por ti mismo, casi todos los libros también dicen que una de las mejores maneras para elevar tu autoestima es logrando algunos éxitos, los cuales son comparados con los que los demás hacen, o rodeándote de personas que te digan cosas positivas, lo cual te deja dependiente de sus opiniones. Si tienes dinero, tu autoestima puede ser inflada por un terapeuta cálido y empático. Existen suposiciones calladas y no bíblicas en nuestra cultura que moldean nuestro pensamiento y dictan preguntas que hacemos. Algunas veces le llamamos a esto el mundo, como en el mundo, la carne y el diablo. Estas suposiciones inclusive afectan nuestras interpretaciones de la Biblia. Por ejemplo,
Puesto que nuestra cultura nos ha enseñado a pensar individualistamente en vez de corporativamente, somos propensos a pensar acerca de mí en vez de pensar en nosotros. Una ilustración clásica es nuestra interpretación de "y no deis lugar al diablo". Efesios capítulo 6 versículo 27. Este pasaje constantemente es aplicado al individuo. Esto es, si estás enojado pecaminosamente, Satanás tendrá cierto tipo de control sobre tu vida. Aunque esto puede ser verdad en el contexto, el pasaje está hablando de la iglesia. La epístola a los Efesios trata acerca de la unidad de la iglesia. El lugar se refiere a la influencia divisora de Satanás en el cuerpo de Cristo en vez de la posición de un individuo. La solución es la búsqueda vehemente de la unidad de la iglesia. No importa cuán bíblicos pensemos que somos, es importante evitar ser afectados por estas suposiciones. Las suposiciones del mundo están en el aire que respiramos. ¿Alguna vez has estado en el smog de la gran ciudad? Recuerdo la primera vez que manejé hacia Los Ángeles. Literalmente me introduje a una burbuja de smog. Sin embargo, una vez que ya estaba en Los Ángeles, el smog pareció desaparecer. Miraba hacia el cielo y aparentaba estar de un color azul perfecto, siempre y cuando no hubiera algún fondo, como las montañas, el aire que venía clarísimo. Esta es la naturaleza de las suposiciones del mundo. Cuando estás rodeado de ellas, no las puedes ver. Nuestra meta en este capítulo es tomar un momento y notar el smog que nos rodea. Necesitamos ver que nuestra batalla en contra de ser controlados por otras personas. Estamos luchando no solo contra nuestro propio corazón, sino también contra las corrientes de nuestra cultura. Los cambios importantes en la cultura comenzaron al final de la década de los 70 y principios de los 80. Antes de esta época, la gente creía que había una estructura en el mundo preordenada y divina. Todas las personas y cada cosa tenían su lugar. Si nacías en cierta clase, familia o comunidad, tu vida estaba establecida para ti. Soy inglés, soy miembro de una parroquia de Santa Ana, soy granjero o soy el segundo hijo de Carlos. Tal era tu identidad. No había necesidad de decisiones vocacionales o religiosas. Estas ya habían sido tomadas por ti. Había muy pocas crisis de identidad cuando todos sabían quiénes eran y qué se suponía que deberían ser. Consecuentemente, los problemas de autoestima rara vez afloraban. Esto no quiere decir que la cultura no tenía otros problemas, simplemente que las preguntas sobre la identidad y personalidad se configuraban de diferente manera. No obstante, el surgimiento de la clase media cambió mucho de este pensamiento. Los roles en la vida ya no estaban escritos en piedra. Cuando la clase media reflexionó su músculo en la Revolución Francesa de 1789, surgieron nuevos pensamientos radicales acerca de la vida y la identidad, y las posibilidades que no se habían explorado previamente. Este evento fue una marca política de algo mucho más profundo que estaba ocurriendo. Al borrar las distinciones entre el padre y el hijo, el noble y el plebeyo, y sin un claro pensamiento bíblico moldeando la nueva estructura social, surgió una nueva cosmovisión que ponía mucho más valor en el crecimiento individual, la identidad personal y la inmensidad de posibilidades para la persona, sin hacer referencia a la sujeción a la autoridad divina. Este fue el surgimiento de la cultura occidental como lo conocemos hoy en día y ha sido llamada con justa razón el surgimiento de culto al yo. Todavía Dios era parte de la cultura,
De hecho, la mayoría de la gente, tanto antes como ahora, dirían que Dios existe y que el alma es inmortal. Eso suena bastante bien, un poco simple, quizá, sin una mención acerca de Jesús, pero parece ser cristianismo en esencia. Pero brinquemos al presente por un momento. ¿Cómo reaccionarías a los resultados de una encuesta reciente que indica que la vasta mayoría de los estadounidenses creen en Dios, en la vida, ultratumba y aún en la existencia de los ángeles? ¿Te anima a pensar que Estados Unidos es un país cristiano? ¿O estás algo sospechoso, queriendo hacer algunas preguntas más? Probablemente puedas adivinar mi reacción. Vivimos en un tiempo en el que hay un surgimiento de la conversación acerca de Dios y del lenguaje espiritual, pero raras veces tiene algo que ver con que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 5. Los dos últimos siglos han introducido un lenguaje acerca de Dios que suena bien, pero está divorciado del contenido bíblico. Por ejemplo, el filósofo francés habló acerca de Dios, pero encontró a su Dios en la naturaleza. Su Dios era todo paz y bondad, y movía a su pueblo a un sentimiento de adoración. Rousseau cambió el enfoque de una revelación objetiva, la Biblia, a una experiencia subjetiva, sentimientos de las otras personas a la vida interna y del amor a Dios y al prójimo a un amor al yo. ¿Puedes ver en que esto es bosquejo de la cultura moderna y de nosotros? La autoridad de los sentimientos y el lenguaje de la espiritualidad sin el contenido, estas son las suposiciones de nuestra cultura. Por supuesto, estas suposiciones no pueden continuar por mucho tiempo sin que las implicaciones reales acerca de Dios emerjan a la superficie. La revolución silenciosa ha estado comprometida a exaltarnos a nosotros mismos y a considerar a Dios como menos que santo y soberano. Un discurso de Ralph Waldo Emerson dejó todo esto bien claro. Aunque la vida de Jesús sea divina, ¡qué ultraje es representarla como el equivalente del universo! Tomar a un hombre bueno por accidente que vivió en algún lugar y tiempo y decirle a la nueva alma renacida: he aquí tu modelo. Sigue la dirección de este individuo del pasado, asume sus modales, repite sus palabras. Esta es la locura del cristianismo. Yo doy la espalda a estos usurpadores. El alma siempre cree en sí misma. El interés supremo ha llegado a ser el yo. Ni Dios ni tú, sino yo. ¿Puedes ver las conexiones entre el ayer y el hoy? Nuestra cultura ha adoptado a un Dios como lo entendemos, quien es conocido por medio de un viaje a nuestro interior. La Dios dependencia es apoyarse en tu propio entendimiento de lo que es y hace un Dios amoroso por ti. Hay millares de enfoques sobre la oración y la meditación. De ninguna manera existe una manera correcta. La cosa real es la experiencia verdadera de Dios. El crecimiento espiritual viene al profundizar mi entendimiento de mí mismo. Estos son los frutos de una cultura pluralista del tipo: tú haces lo tuyo y yo lo mío. Yo tengo mi versión de Dios y tú tienes tu versión de Dios. El único acto inmoral en la cultura es decir que tu versión de Dios es superior a la de los demás. A medida de que esta suposición ha ganado mayor aceptación, ha habido un incremento sin precedentes
en la depresión y a un aumento alarmante de personas que confiesan estar airados en contra de Dios. Hay un clamor de la gente que demandan de parte de Dios respuestas y derechos. Luego, quizás en el cenit de la exaltación del yo, algunos clérigos y consejeros en verdad animan a tales personas airadas a perdonar a Dios. ¿Puedes ver cómo estas suposiciones influyen en el temor al hombre? Cualquier cosa que erosione el temor a Dios intensificará el temor al hombre. Si nuestra cultura está mal dirigida en su entendimiento de Dios, entonces estará mal dirigida en su entendimiento de la gente que está hecha a su imagen. Y esto, ciertamente, es lo que vemos en las suposiciones que rutinariamente se tienen acerca de la naturaleza del hombre. Veamos alguna de ellas. Somos moralmente buenos. El aire que respiramos nos dice que el mal no existe dentro de nosotros, sino que existe fuera de nosotros. La fuerza detrás de estas suposiciones comenzó la creencia del siglo XIX de que podemos encontrar inocencia humana y belleza moral innata en aquellos que nos han sido corrompidos por la civilización, como en el caso de los niños. El niño, de acuerdo con su chalga, el espejo claro en el que podemos mirar los secretos del amor divino. ¿Suena esto familiar? ¿Has escuchado del niño que tienes dentro? Se piensa que es la esencia inocente que existe dentro de todos nosotros. Con tal naturaleza espiritual, la gente puede buscar en ellos mismos la divinidad y la revelación. Samuel Coleridge escribió en 1817: comenzamos con el yo me conozco para concluir con el yo absoluto. Procedemos desde el yo para perder y encontrar todo el yo en Dios. Ya no había necesidad de buscar la verdad fuera del yo, ya sea en Dios u otras personas. La verdad es encontrada en la persona. ¿Cuán moderno es esto? Estas suposiciones pueden ser encontradas en las oficinas de consejería, donde los cristianos son impertuables con respecto al perdón de pecados. No obstante, son guardianes celosos de las necesidades personales, o pueden ser encontrados en la mayoría de los programas de entrevistas en donde la autorrevelación es derrochada y glorificada. Considera el comentario de Nathaniel Branden. Honrar al yo es estar enamorados de nuestra propia vida, enamorados de nuestras posibilidades de crecimiento y de experimentar gozo, enamorados del proceso de descubrir y explorar nuestras potencialidades humanas peculiares. Por lo tanto, podemos ver que honrar al yo es practicar el egoísmo en el sentido de la palabra más alto, noble y menos entendido. Y esto requiere enorme independencia, valor e integridad. Estas palabras no hubieran sido escritas antes de 1800, o si lo hubieran sido condenadas como las palabras de un hereje. Hoy en día son las palabras de la gente en la calle. Son suposiciones fundamentales de la cultura. Somos buenas personas que debemos amarnos a nosotros mismos para ser saludables. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19:19 es considerado la evidencia bíblica para aquellos que necesitan una. Cuando lo interpretamos a través de los espejuelos culturales, este versículo significa que debemos amarnos para poder amar a otras personas. Pero en realidad el pasaje ni siquiera sugiere tal interpretación. Jesús le dijo estas palabras a un joven rico, quien a todas luces se amaba demasiado a sí mismo
y sus suposiciones. Solo hay un mandamiento en este pasaje y este es: ama a tu prójimo. Nadie, incluyendo al escritor del Evangelio, pudo haber soñado que este pasaje enseñaba el amor al yo. Fueron necesarios algunos cambios culturales para interpretarlo y volver nuestros ojos hacia adentro. La Biblia asume que tenemos más que suficiente preocupación por nuestro yo. Nos vestimos, nos deprimimos cuando las cosas no salen como queremos, podemos ser consumidos con lo que alguien piensa de nosotros, pero las suposiciones culturales nos ciegan. Dejamos ver el smog en el que vivimos. Por lo tanto, los pastores de muchas iglesias crecientes predican casi cada semana sobre una autoestima saludable, como si se enseñara en cada página de la Escritura. Muchos cristianos nunca ven que el amor a uno mismo viene de una cultura que pone al individuo por encima de la comunidad y luego sobrepone este principio básico en las páginas de la Escritura. Sin embargo, la Biblia entendida correctamente hace la pregunta: ¿por qué estás tan preocupado en ti mismo? Además, nos indica que la cultura propuesta por nuestra cultura incrementa el amor a uno mismo. Realmente es la enfermedad. Si no reconocemos la realidad y profundidad de nuestro problema con el pecado, Dios se volverá menos importante y la gente será más importante. Las emociones son el camino hacia la verdad. Si soy una persona buena que ocasionalmente hace cosas malas, entonces se puede decir que lo que siento es también bueno generalmente. Fausto dijo: el sentimiento lo es todo. Los sentimientos han venido a ser considerados los murmullos inefables del alma divina. Ser moralmente recto es hacer lo que tu corazón te inspire. Esta suposición declara que cuando sigues tus impulsos internos no puedes hacer algo malo. Dios me dijo que me case con Juan, dijo María. Se veía extasiada y el pastor esperaba poder compartir su felicidad. Por favor, cuéntame un poquito acerca de él. Bueno, todavía no es cristiano. De hecho, se rehúsa inclusive a venir a la iglesia, pero se ve que vendrá algún día. María, ¿cómo sabes que debes casarte con él? ¿Cómo te lo dijo Dios? Pastor, simplemente lo siento. Sé que es lo correcto. La conversación se acabó. María acaba de apelar a la autoridad suprema, sus sentimientos. En 2 años volverá a apelar a esta autoridad otra vez. Pastor, no creo que Dios quiera que yo permanezca en una relación infeliz, y he sido infeliz con Juan en el último año. No va a ninguna iglesia conmigo, se consume en su trabajo y en los deportes, y casi nunca estamos juntos sexualmente. Siento que ya no lo amo. He decidido divorciarme. Aún en los cultos, la meta de muchas personas es sentir algo. Un teólogo alemán de 1800 hizo que esta sea la esencia de la religión. Para él, la teología no era más que el sentimiento religioso puesto en palabras. Él dijo: la religión es un sentimiento de dependencia absoluta. Aunque el teólogo era extremo en sus puntos de vista, ¿no es cierto que son reconocibles hoy en día? ¿Has visto a los que promueven las sanidades milagrosas por la fe? ¿Has escuchado a predicadores que esperan poder crear una respuesta de éxtasis con sus emociones? El énfasis de la Iglesia en las emociones puede ser más dependiente de las tradiciones culturales que de la Escritura. Nuestro enfoque no son solo las emociones placenteras,
puesto que se piensa que las emociones en general son la fuente de verdad. También tendemos a tener un interés especial en nuestro dolor. El pensamiento cristiano ortodoxo siempre ha hablado del sufrimiento, pero en el contexto de la santificación y no en relación con la autosuperación. La meta es la gloria de Cristo. Esto es muy diferente a decir que las emociones son las herramientas que nos permiten estar totalmente conscientes de nuestras necesidades. También es contrario a la idea de que la supresión de las emociones es uno de los pecados cardinales de nuestra cultura y que solo al aumentar la aceptación de los sentimientos se promoverá nuestro bienestar. Ciertamente los salmos nos animan a hablar honestamente con Dios en nuestro sufrimiento, pero hoy se nos dice que adoptemos el sufrimiento legítimo y entremos al dolor. Tal interés en el dolor personal tiende a llevarnos hacia dentro de nosotros mismos en lugar de al entendimiento bíblico de Dios, su dolor y las cosas celestiales en lugar de las terrenales. Ponte en contacto con tus emociones. Es un sonido característico de los años 1800, solo que tardó un poco en generalizarse. Esta exaltación de los sentimientos ha cambiado nuestra manera de pensar. Por ejemplo, hace poco escuché un sermón que ofrecía un propósito nuevo y romántico de la oración. El predicador empezó diciendo: el propósito de la oración es tener una conciencia de la presencia de Dios. Puede escoger algunas aplicaciones útiles del sermón, pero su tesis central estaba equivocada. La conciencia de la presencia de Dios no es el propósito de la oración. El predicador estaba apelando a los buscadores de experiencias que deseaban tener un empujón emocional en el culto, los sermones y la oración. Hubo un tiempo en mi propia vida en el que practicaba la presencia de Dios, entonces oraba cuando sentía su presencia. Todo salió bien hasta el día cuando no sentí su presencia. Esperé por horas lleno de lágrimas, pero nunca sentí la presencia. Intenté orar, pero sentía que tanto yo como mis oraciones estábamos en un cuarto sellado herméticamente. La presencia finalmente vino al día siguiente cuando un buen amigo me estaba aconsejando. Su comentario simplemente fue este: ¿por qué no oraste simplemente por fe? Él me enseñó una de las lecciones más importantes de la oración. La oración depende de Dios y sus promesas, no de mis emociones quijotescas. Mira a tu alrededor. Por todas partes puedes sentir la exaltación de los sentimientos. Por ejemplo, puedes encontrarla en la manera en la que hemos revisado nuestra idea de la vergüenza. La vergüenza se veía originalmente como el resultado de un problema entre Dios y nosotros. Ahora reduce a cualquier cosa que proviene que nos sintamos bien con nosotros mismos. Escucha la pregunta popular en los estudiosos bíblicos. ¿Qué sientes acerca de este pasaje? ¿Será posible que nuestros sentimientos son a menudo más importantes para nosotros que la fe? Muy frecuentemente, cuando nuestra fe es débil, no lo consideramos un problema serio. Es solo cuando nuestros sentimientos están afligidos que decimos pedir ayuda y oración a otras personas. A través de toda la historia de la Iglesia, las emociones siempre fueron vistas con sospecha porque podían vacilar frenéticamente. Ahora estas son alabadas. Muy a menudo son criterios por los cuales dictamos nuestros juicios. Cuando los sentimientos son más importantes que la fe, la gente llega a ser más importante y Dios menos importante. Todas las personas son espirituales. En esta declaración encontramos otra suposición cultural
acerca de la necesidad de más espiritualidad. Sin embargo, la espiritualidad ha sido reducida a un sentimiento de lo infinito, un éxtasis inefable ante las maravillas del yo o de la naturaleza, o una experiencia con lo inexpresable. La espiritualidad moderna no tiene infierno, doctrina o sustancia. Se trata de sentir. El coreógrafo Tom Williams dice que en su obra más reciente estaba hablando acerca de llegar a ser uno con lo infinito. Al darte cuenta de que tu alma es un reflejo perfecto de Dios o conciencia cósmica, eres capaz de unir tu alma con esa conciencia. Hace 150 años, el filósofo danés, entre 1813 y 1855, observaba la misma cosa. Él notó que mucha gente iba a la iglesia, pero el hecho de convertirse o ser un cristiano era una triabilidad. ¿Qué quiere decir para todos estos miles que se hacen llamar cristianos? Estos tantos que en gran parte hacia donde uno puede ver, viven en categorías bastante ajenas al cristianismo. Cualquier persona puede comprobar esto con solo observarlos. Son gente que tal vez nunca ha pisado la iglesia, nunca piensa en Dios, nunca menciona su nombre, excepto en los juramentos. Gente quienes nunca se han dado cuenta que tienen obligaciones ante Dios. En el fondo de esto debe estar una confusión tremenda, una ilusión aterradora. Con toda seguridad no hay duda de ello. Kierkegaard suena como un profeta para nuestra época. Los baby boomers están regresando a la iglesia, pero algunas veces no. Parece como si el reino estuviera avanzando con fuerza. Otro ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Con Pearl Wilson, fundador de la AA, estaba en el hospital recuperándose de otra borrachera. Vio una luz brillante, la cual él interpretó como una experiencia religiosa. Más adelante él dijo que esta experiencia religiosa fue esencial para su sobriedad, pero la experiencia religiosa estuvo totalmente divorciada de un Dios personal. En vez de eso, lo espiritual simplemente significaba inefable, un sentimiento de plenitud y maravilla. Tal parece que en nuestros días puede ser espiritual si crees en tu zapato izquierdo. Me quedo con lo que me gusta de la Biblia y la iglesia y dejo el resto. Las reuniones del AA se tratan de encontrar poder espiritual. Todavía tengo problemas con la idea del Dios de los cristianos que está allá arriba. Pienso en Dios como el universo con su propio sentido de bondad. La espiritualidad está de moda otra vez. Todavía sabemos que existen misterios, aún en una era en la que la tecnología está explotando. La gente desea retener un sentido de maravilla en sus vidas. Para decirlo de una manera más bíblica, el conocimiento de Dios no puede ser negado, solo puede ser distorsionado. Cuando Dios y la espiritualidad es reducida a nuestros estándares o nuestros sentimientos, Dios nunca será para nosotros el maravilloso Santo de Israel. Teniendo una visión de Dios disminuida, crecerá nuestro temor a la gente. La psicología norteamericana ha llegado a ser la guardiana de estas suposiciones modernas. Ha cultivado las suposiciones de que las personas son buenas, el énfasis en las emociones y la importancia de la espiritualidad. También ha desarrollado un tema relacionado la persona como necesitada psicológicamente. Notemos la influencia de Freud en esto. Aunque nunca utilizó específicamente la palabra necesidad, él ha sido citado como el padre de la necesidad de expresión sexual y la necesidad de los padres permisivos. Habló acerca de los instintos, necesidades que claman por expresarse,
Declaraba que si estos instintos no son satisfechos, el resultado es la neurosis adulta. El que hizo popular el concepto de las necesidades psicológicas fue Abraham Maslow. Su teoría de la autorrealización sugiere que tenemos de nacimiento una jerarquía de necesidades. De acuerdo con Maslow, las necesidades más básicas son aquellas biológicas y de seguridad. Cuando estas necesidades son satisfechas, podemos entonces movernos hacia arriba para satisfacer las necesidades psicológicas básicas. La necesidad de pertenencia y amor, la necesidad de ser apreciados por otras personas y la necesidad de autoestima. ¿Qué es lo que hace que la gente sea neurótica? Mi respuesta fue brevemente que la neurosis parecía que en esencia y en su principio una enfermedad de deficiencia que nacía del hecho de ser privado de ciertas satisfacciones, las cuales llamé necesidades en el mismo sentido en el que el agua y los aminoácidos y el calcio son necesidades, es decir, que su ausencia produce enfermedad. La mayoría de las neurosis involucran deseos de seguridad, de pertenencia e identificación, de relaciones acerca de amor y de respeto y prestigio. Freud y Maslow pensaban de diferentes maneras en cuanto a las necesidades, impulsos, pero concordaban con 3 puntos básicos. Existen las necesidades psicológicas, son parte esencial del ser humano, y las necesidades insatisfechas traerán como resultado algún tipo de patología personal. A estas características esenciales de las teorías de la necesidad psicológica podría agregarse una más. Todas son distintivamente norteamericanas. Las teorías de la necesidad solo pueden florecer en un contexto donde el énfasis es puesto sobre el individuo en lugar que en la comunidad, y donde el consumismo es un estilo de vida. Si le preguntas a la mayoría de los asiáticos o africanos acerca de sus necesidades psicológicas, ni siquiera entenderían la pregunta. El surgimiento de las necesidades psicológicas era inevitable. Si exaltas al individuo y haces las emociones el camino hacia la verdad, entonces cualquier cosa que sientas con mayor fuerza será considerada buena y necesaria para el crecimiento. Aquellas cosas que sientes con mayor fuerza son vistas como tus necesidades dadas por Dios. Por esto, el pecado imperdonable en la cultura hoy en día es ya sea negar o suprimir tus emociones. Las emociones apuntan a las necesidades y negarlas es negar algo dado por Dios. ¿Puedes escuchar la manera como nuestra cultura alimenta el temor al hombre? Las necesidades o derechos irresistiblemente nos llevan hacia el temor al hombre. Hemos visto que aquello que piensas necesitar llega a ser aquello a lo que temes. Si necesitas amor, sentirte bien contigo mismo, pronto serás controlado por aquel que te provee amor. También dices que sin el amor de esa persona estarás discapacitado espiritualmente, inhábil para dar amor a los demás. Con este tipo de lógica lisiada espiritualmente que da malos frutos por doquier, no es asombrarse que aún los psicólogos están haciendo un llamado a la reforma en sus oposiciones fundamentales de nuestra cultura. Han hecho su propia contribución para esto, aunque han notado con precisión que la gente con baja autoestima ponen demasiadas esperanzas en otros y temen a los demás. Su terapia no libera en verdad. Notemos qué es lo que ofrecen: aceptación terapéutica, amor incondicional
y reafirmación constante. En otras palabras, no creas lo que los demás dicen acerca de ti, ni creas aún tus propios reportes negativos de ti mismo. En vez de esto, cree lo que yo te digo. Tal terapia aviva más el temor al hombre en vez de eliminarlo. Sencillamente se siente mejor porque el cliente pone su esperanza en alguien que lo reafirma en vez de acusarle. Mientras tanto, la iglesia cristiana ha estado escuchando lo que ha estado diciendo el mundo. Muchos pastores y líderes eclesiásticos han detectado sus suposiciones no bíblicas y han tratado de delatarlas. Sin embargo, la respuesta más popular ha sido la asimilación de las ideas del mundo con unas cuantas modificaciones menores. Un bestseller en el mercado cristiano de libros puso la suposición de las necesidades como el centro de su entendimiento de la persona. Su punto de vista de la persona es similar al de una taza, un recipiente vacío y pasivo que espera ser llenado. El autor dice: existe una necesidad de amor dada por Dios que nace en cada insignificante humano. Es una necesidad legítima que debe ser satisfecha desde la cuna hasta la tumba. Si los niños son privados de amor, si esta necesidad primaria de amor no se satisface, llevan las cicatrices de por vida. Somos felices si nuestra taza de necesidades es llena con el amor de los demás. Si nuestra taza está vacía o media llena, estaremos plagados de malos sentimientos. Considera esta cita cuidadosamente. Expresa una suposición sostenida por muchos otros escritores cristianos. Es nuestra teología no examinada y suena correcta. Ya he confesado que me siento necesitado y vacío cuando no amo de la manera en que me gustaría o de la manera que necesito, pero solo porque siento una necesidad de ser amado no significa que este deseo realmente es dado por Dios, una necesidad legítima o una necesidad primaria. Tal vez lo que estoy llamando una necesidad realmente es decepción o dolor, o quizás es mi demanda y deseo. Ciertamente existen necesidades dadas por Dios, pero nos llevará un poco más de investigación bíblica para entenderlas. Esto lo haremos en el capítulo 9. Por el momento, podemos decir que una decisión acerca de las necesidades es más compleja que lo que pudiera parecer. Es posible que nuestra discusión actual acerca de las necesidades esté siendo definida más por las teorías psicológicas seculares que por la Escritura. Si esto es así, debemos ser cuidadosos al decir: Jesús satisface todas nuestras necesidades. A primera vista parece tener un trasfondo bíblico. Cristo es un amigo. Dios es un Padre amante. Los cristianos así experimentan un sentido de importancia y confianza al conocer el amor de Dios. Esto hace que Cristo sea la respuesta a nuestros problemas. No obstante, si nuestro uso del término necesidades es ambiguo y su rango de significado se extiende hasta incluir los deseos egoístas, entonces habrá algunas situaciones en las que debemos decir que Jesús no tiene la intención de satisfacer nuestras necesidades, pero que Él quiere cambiar nuestras necesidades. Ha ocurrido una cosa más en la breve historia de las necesidades psicológicas. Actualmente, este punto de vista popular y generalmente asumido acerca de la persona está siendo cuestionado con seriedad en los círculos seculares. La gente está comenzando a ver que no es saludable ni para los individuos ni para la sociedad el estar absorto con las necesidades y el vacío. Por ejemplo, algunos en la prensa popular han criticado las teorías de la necesidad como
Justificaciones teóricas del egoísmo rapaz y la victimización crónica de nuestra cultura. Ellos pueden ver las implicaciones. Si los seres humanos tienen en verdad la forma de una taza, entonces somos receptores pasivos en vez de ser intérpretes activos y actores responsables en nuestro mundo. Nunca tenemos la culpa porque toda la patología es un resultado de las deficiencias forjadas en las relaciones pasadas. Algunos sugieren en los medios de comunicación que en el menor de los casos crea un caos en el sistema de justicia. Si seguimos a este ritmo, no pasará mucho tiempo antes de que la sentencia obligada por un crimen violento sea un abrazo y un buen llanto. La prensa académica también está desafinando la idea de que la persona moderna deba ser definida como una taza vacía. En un importante artículo de la revista The American, Philip Guzman argumenta que el yo vacío es un producto peligroso de una cultura que desea ser llenada tanto psicológica como materialmente. De acuerdo con el psicólogo Guzman, los culpables son la profesión psicológica y la industria de la publicidad. Ambos intentan creer en un sentido de necesidad para vender sus productos. Además, la venta psicológica de necesidades nos ha llevado a una generación de individuos vacíos, frágiles y deprimidos. El historiador y filósofo Christopher Lance repite estas inquietudes. El clima contemporáneo no es religioso, sino terapéutico. La gente de hoy no tiene hambre de una salvación personal, mucho menos de una restauración de una época de oro pasada, sino de un sentimiento, de una ilusión momentánea de bienestar, salud y seguridad psicológica personal. Vivimos en una época fascinante. Partes de la iglesia han sido cautivadas por las suposiciones mundanas y estas suposiciones han intensificado nuestro problema con el temor al hombre. Sin embargo, el mundo mismo está desafiando estas mismas suposiciones. Desea ver la difusión de la tasa de amor rajada y quiere reconsiderar su doctrina de la necesidad, pero no tiene alternativas satisfactorias. En otras palabras, es un tiempo ideal para que desarrollemos una enseñanza clara, significativa y bíblica acerca de quiénes somos y cómo podemos evitar ser controlados por las cosas que sentimos que necesitamos. En este capítulo revisa brevemente la historia de algunas de nuestras suposiciones culturales presentes. Sugiere que estas suposiciones han infectado a la iglesia, el individuo como más importante que la comunidad, el yo como bueno, la exaltación de los sentimientos y las necesidades, y la espiritualidad divorciada de la muerte y resurrección de Jesús y de un estilo de vida de fe y obediencia. Toma un tiempo para considerar cómo ha influido estas suposiciones en tu propia vida. ¿Dónde encuentras estas suposiciones del mundo? En la literatura, el arte, el cine, las conversaciones. Considera echar un vistazo en la sección de autoayuda o psicología de tu librería local. ¿Dónde ves estas suposiciones en ti? Recuerda que estas suposiciones pueden no estar de acuerdo con tu teología oficial, pero pueden revelarse en la manera en que vives. Pregúntale a los misioneros de tu iglesia acerca de qué es lo que ven en la iglesia nacional y no solo en la extranjera. La parte 2 de este libro explora las ideas bíblicas que te ayudarán a dar los siguientes pasos hacia la libertad del temor al hombre. Paso 4. Entiende y crece en el temor del Señor. La persona que teme a Dios no temerá a nadie más. Paso 5.
Examina dónde tus deseos han sido muy grandes. Cuando tememos a la gente es grande. Nuestros deseos son aún más grandes y Dios es pequeño. Paso 6. Regocíjate de que Dios ha cubierto tu vergüenza, te ha protegido del peligro y te ha aceptado, te ha llenado con su amor. Paso 7. Necesita menos a los demás. Ama más a los demás. Busca amar a otros en obediencia a Cristo y como una respuesta a su amor hacia ti. Y con esto hemos terminado el capítulo 5 del libro, Cuando la gente es más grande y Dios es pequeño. Que Dios te bendiga. No te pierdas el siguiente capítulo. Conoce el temor del Señor.